Espero que ya no los haya aburrido con la entrevista al principio. Ahora tenemos un rato más conmigo. Quiero agradecer obviamente a Antonio, a la Casa de la Cultura, a Río Cuarto, un lugar que no quiero mucho como lugar porque no lo conozco tanto, pero sí a personas que admiro como escritores, José Di Marco, Marcelo Díaz, Claudio Assad, me voy a olvidar un montón, Pablo Dema, o artistas como Carla Barbero, muy amiga, que bueno, personas que algunos casos que los conozco solamente como escritores o como poetas y en otros casos como personalmente y en términos de amistad que son importantes en mi vida. Bueno, voy a hacer una lectura, o les voy a leer un poco mi lectura de El coronel no tiene quien la escriba, lo que quedó de esa lectura. Obviamente es una lectura, como son todas las lecturas, en primera persona, ¿no? Así que hay cosas personales que aparecen. Los escritores no somos buenos lectores. Hay toda una mitología de narradores o poetas que se jactan de ser buenos lectores antes que buenos escritores. Es una impostura. Uno no puede afirmar de sí mismo que es un buen escritor sin arriesgarse a ser calificado de soberbio. Y sabemos que la soberbia es uno de los 7 pecados capitales. En cambio, no parece tener consecuencias teológicas definirse como buen lector. No obstante, si pensamos un poco, resulta complicado definir qué es un buen lector. Es una cualidad de la atención, de la memoria, de la sensibilidad, de la inteligencia. La descripción que más me convence es la que dice que un buen lector es el que lee por segunda vez. En ese regreso a la escena de la lectura se reforzaría un vínculo entre el libro y el lector. Un vínculo no necesariamente matrimonial, ni siquiera afectivo, sino vital. Como si por efecto de esa segunda lectura el libro pasara a formar parte ineludible de nuestra vida, aun cuando el resultado del reencuentro sea una decepción. Es una experiencia común que un autor que nos maravilló en la adolescencia nos parezca insípido, ridículo, estúpido o cualquier otro adjetivo esdrújulo que se les ocurra, cuando lo volvemos a visitar muchos años después. A los argentinos nos suele pasar con Julio Cortázar, por ejemplo. Tal vez el escritor más afectado por su lectura forzada en el secundario, desde antes del retorno a la democracia. Figuraba, me acuerdo, porque ya como saben lo hice en el liceo, en el manual de literatura del liceo, ¿no? Eso no habla nada de su literatura, es simplemente que los manuales van por un lado y a veces las cosas van por el otro, ¿no? Sin embargo, si uno habla con un brasileño adulto, se sorprende de la veneración que le tributan al autor del Perseguidor. Eso significa realmente veneración, ¿eh? Lo consideran un autor de primer orden, que probablemente lo sea, no soy yo el que lo va a definir en todo caso. Gracias. Eso significa, digo, que Cortázar no es el problema. El problema somos nosotros. Cambiamos, y en ese cambio, al que podemos llamar maduración, evolución o resignación, hemos eliminado partes de nosotros mismos que por uno u otro motivo resultan insostenibles para nuestro yo actual, para el yo del presente. En ese sentido, un libro leído por segunda vez se transforma en un espejo que refleja nuestra cara del presente y nuestra cara del pasado. Y en esa superposición es inevitable que veamos una caricatura en el mejor de los casos o un monstruo en el peor. Leí por primera vez El coronel no tiene quien la escriba cuando estaba en quinto año del colegio secundario en Sunchales, en julio o en agosto de 1983. Puedo precisarlo, no gracias a mi memoria, que es pésima,
sino porque todavía conservo el ejemplar del libro que formaba parte de la primera entrega de la colección de premios Nobel, ahí está la obsesión con los premios Nobel, que lanzó ese año Ediciones Orbis. Los dos primeros tomos fueron Santuario, de William Faulkner, y este, de García Márquez, que la edición, los de Orbis hicieron un cálculo, no podían empezar por el primer premio Nobel, que es Sully Prudhomme, si alguien lo conoce que levante la mano, un poeta francés, post-simbolista, decadente también se le dice. ¿Por qué nadie iba a comprar a Sully Prudhomme? Entonces empiezan en el año 49, que es el año en que le entregan el premio Nobel a Faulkner. Y van desde Faulkner hasta García Márquez y después vuelven al principio. Así funciona la colección. Por eso los dos primeros tomos eran el de William Faulkner y el de Regalo, que es El coronel no tiene quien le escriba. El escritor colombiano acababa de ganar el premio Nobel el año anterior, en 1982, y era la figura más conocida del boom latinoamericano en ese momento. Pero yo no había leído nada de él. Y la verdad es que no sentía ninguna curiosidad por ese mundo de maravillas tropicales del que se hablaba en todas partes. No sé si alguien tuvo la suerte y viene la prehistoria del año 82, de los que están acá, pero realmente fue un momento del año 82-83, sobre todo fue un momento de máxima popularidad de García Márquez, aparecía en todos lados. Obviamente en el sentido limitado de los medios de esa época, ¿no? Debo confesar que en esa época yo ya no era un lector inocente. No solo escribía, sino que me consideraba a mí mismo un escritor. Y cuando digo que ya no era un lector inocente, quiero decir que ya era un mal lector. En vez de buscar en los libros las emociones que me habían deparado, por ejemplo, las aventuras de Sherlock Holmes a los 11 o 12 años, ahora solo leía para saquear, para robar y, por supuesto, para encontrar defectos en mis colegas mayores. Los escritores somos malos, no somos gente buena, no crean. Entonces, si encontramos un defecto, nos alegramos más que si encontramos virtudes. Si bien estaba en quinto año del Colegio Nacional de Sunchales, yo venía de 4 años en un liceo militar, y la palabra coronel, en un título, no me sonaba especialmente atractiva. Los coroneles eran para mí unos señores viejos que se pasaban el día en una oficina de donde solo salían para presidir los actos de las fechas patrias, que no resultaban precisamente divertidos para alguien que debía permanecer 2 o 3 horas parado con un fusil al hombro. De todas maneras, recuerdo que la historia del coronel que alimenta el gallo de riña de su hijo muerto y espera una pensión estatal que nunca llega, me pareció genial en aquel momento. Recuerdo también la tensión dramática del diálogo final entre el coronel y su esposa y la famosa respuesta a la insistente pregunta de ella acerca de qué comerían hasta el día de la pelea del gallo. No bien leí ese final, supe que no lo olvidaría. Era un cierre perfecto, con una última palabra que resonaba como un golpe. Cualquier persona que haya leído El coronel no tiene quien le escriba, recuerda esa palabra final. Lo he comprobado en la medida de mis posibilidades, que no son, por cierto, las de una encuestadora. Pero no importa la validez estadística de mi opinión. Creo que si hay algo objetivo en la literatura, se vuelve tangible en estos casos de flagrante perfección. Todo ese último capítulo está a la altura de páginas impecables que yo no había leído aún en esa época, como Un corazón simple de Flaubert, El gran Gatsby de Scott Fitzgerald, Pedro Páramo de Juan Rulfo, o Levantad carpinteros, la viga del tejado, la viga maestra de Salinger, por dar solo ejemplos obvios. Se trata de una clase de perfección que no nace de la imposición de un modelo exterior, sino que parece conformarse desde adentro, del mismo modo en que crece y se desarrolla y encuentra su forma viva una planta o un animal, es decir, una perfección orgánica. Si bien intuí esa perfección en aquel momento, no sé por qué no desató en mí esa ola de admiración que nos lleva a leer todo lo que podemos encontrar de un autor. Tal vez había más realidad latinoamericana de la que yo podía y puedo soportar en cualquier relato, y eso me produjo una instintiva retracción. Tal vez fue un movimiento defensivo, de esos que también describe Harold Bloom en La angustia de las influencias. Algo en mí retrocedió y miró para otro lado. Recién el año siguiente leí La hojarasca, también publicado en la colección de los premios Nobel, pero yo ya estaba en la universidad en pleno periodo Nouveau Roman francés, fascinado por novelas que describían una puerta, una mesa y una silla a lo largo de 10 páginas.
y fui incapaz de apreciar la belleza de la prosa de García Márquez en esa novela a tres voces. Tiempo después, me rendí al esplendor de 100 años de soledad, aunque ya bloqueado por la distancia despectiva que habían generado en mí los epígonos locales del realismo mágico. Desde entonces he leído de forma intermitente a García Márquez. El amor en los tiempos de cólera, 12 cuentos peregrinos. Empecé y abandoné El general en su laberinto, y por razones profesionales diseccioné Memorias de mi putas tristes, eso ya en el 2004, la última novela, para exponer un error de continuidad, un día que dura una semana. Ahí fui muy malo leyendo esa novela, porque, bueno, cometo un error que no lo vio el editor, un día dura una semana. Lo cual es una estupidez, no importa para nada. Aira, por ejemplo, hace toda una defensa de ese tipo de errores. Pero bueno, los escritores somos malos. Medio en serio, medio en broma, con Flavio Lopresti, un amigo que tiene una columna en La Voz del Interior, que acaba de publicar otro libro, solemos coincidir en que la calidad de la prosa de García Márquez es inversamente proporcional a la calidad de sus ideas. En el sentido de que, salvo por la inclusión de algunos elementos maravillosos, bastante pocos, porque pese a que está dentro de la corriente del realismo mágico, del realismo maravilloso, no son demasiadas los eventos extraordinarios que aparecen. Lo que pasa es que él tiene una forma extraordinaria de contarlos, ¿no? Lo que hace que uno piense que hay más magia de la que realmente hay. No magia, más del orden de lo sobrenatural de lo que realmente hay. Bueno, digo, por salvo por la inclusión de algún elemento maravilloso, el escritor colombiano no pone en cuestión la realidad, no le interroga en sus elementos constitutivos. Leyendo un poco de la biografía de García Márquez me enteré que él odia a Descartes, A mí me interesa muchísimo Descartes. Entonces decía, claro, por eso, ¿no? En realidad, él no está interesado en cómo, si nuestros instrumentos de percepción y de pensamiento son adecuados para captar esa realidad. Les interesa otra cosa. Yo trato un poco ahora de escarbar eso que le interesa a él y que en realidad ahora me hace estar mucho más cerca de lo que estuve durante todos estos años de García Márquez, ¿no? Bueno, pero estoy haciendo un poco la historia de mis lecturas de García Márquez antes de llegar específicamente al tema del coronel. Entonces digo, el colombiano no pone en cuestión la realidad, no le interroga en sus elementos constitutivos, como lo hace un Samuel Beckett, por ejemplo, o un Juan José Saer, sino que se limita a contarla y a mistificarla. Pero justamente contar y mistificar, pienso ahora, son los actos antropológicos fundamentales de los seres humanos, tanto los que nos congregan en una comunidad como los que nos individualizan en una primera persona del singular. Una de las máximas virtudes de García Márquez como narrador es articular las dimensiones sociales e individuales de los dramas históricos. Algo que resulta inmediatamente visible en El coronel no tiene quien la escriba. Pero su interés no reside en la sociología, ni en la psicología, ni en la historia, sino en la literatura, es decir, en el mito. Y por eso el mundo que surge de sus páginas, pese a la abundancia de movimientos, de generaciones, de acontecimientos, siempre está como proyectado en un limbo de atemporalidad, ajeno al tiempo, o sometido a ese tiempo cíclico que Mircea Eliade consideraba característico de las civilizaciones paganas, o de las culturas paganas. Es verdad que en los relatos y las novelas de García Márquez suelen aparecer fechas y cifras precisas, pero esa precisión de calendario no hace más que reforzar la concepción de una historia concebida como una eterna repetición. Lo que es, fue y será, podría ser su lema. Algo que, por supuesto, no impide que sus personajes, especialmente los masculinos, suelen estar atravesados por las esperanzas, las utopías y las ambiciones más obstinadas. Esa clase de personaje es el coronel de El coronel no tiene quien la escriba. Pero antes de seguir hablando de él y de sus peripecias, quisiera detenerme un instante en el título de esta novela corta. Escuchen, tiene la métrica de un verso en decasílabo. El coronel no tiene quien les escriba. Con los acentos, en la C está perfecta, o sea, es... Pero además, con la sinalefa obviamente entre le y es. Pero además contiene una rima interna sonante
que refuerza el ritmo de la oración, que refuerza el ritmo de la oración. El coronel no tiene quién, el coronel no tiene quién, el coronel no tiene, ¿no? Es una cancioncita, se puede hacer ahí adentro de ese verso, porque es un verso. No digo que García Márquez haya armado el título a partir de ese esquema métrico. Digo que ese esquema métrico está en la base de la contundencia y del poder pregnante del título. Es una de las razones de por qué nos queda sonando como un eco en la memoria, no bien lo leemos o lo escuchamos. Le piden a cualquiera que recite cuáles son los libros de García Márquez y seguro que el coronel y Crónica de una muerte anunciada, obviamente, Cien años de soledad porque es el más famoso, pero los otros dos van a salir casi siempre. Bueno, estadísticas absolutamente individuales, pero denle el valor, el mismo valor que me dan a mí, exactamente. Un caso similar entre los títulos de escritor colombiano es Crónica de una muerte anunciada, también un decasílabo, pero en este caso tendríamos que cortar la sinalefa entre la E final de muerte y la inicial de anunciada. La experiencia de la materialidad del lenguaje, es decir, que el lenguaje no es solo una serie de signos sonoros articulados que portan significados, sino algo físico, orgánico, que a la vez que transmite se resiste al sentido, es una experiencia poética. Una palabra que vibra como vibración, una palabra que se desliza como desliz, una palabra que bosteza como bostezo, nos hace revivir la quimera de Cratilo, para quien había una correspondencia directa, simpática, inevitable, inmediata, entre las cosas y las palabras. Cratilo es el personaje del diálogo de Platón, ¿no? Cratilo y Hermógenes. Cratilo representa esta idea de que hay una conexión inevitable entre las palabras y Hermógenes que el lenguaje es convencional. No utiliza la idea de convencional, pero que es, digamos, algo que no hay una relación directa con las cosas. Como dice Bernardo Schiavetta, otro poeta cordobés muy bueno, en sus fórmulas para Cratilo, un poeta puede estar con la mente del lado de Hermógenes, pero en su corazón estará siempre con Cratilo. García Márquez era un fetichista del lenguaje. Alguien para quien las palabras tienen vida por sí mismas y a la vez reciben una segunda vida en el flujo de la frase. Cientos de veces declaró cuánto le costaba escribir una novela. Y no nos equivocaríamos en colocarlo como uno de los más fieles seguidores de Flaubert en la religión de la palabra justa. Tal vez no tanto en el coronel no tiene quien la escriba, donde opta por oraciones más breves y lacónicas, muchas veces meramente informativas. Pero en Cien años de soledad, sus frases casi se pueden degustar, oler, acariciar o apreciar en todas sus coloraciones. De todos modos, ya en el segundo párrafo del coronel, nos encontramos con un pasaje en el que se concentra lo que ahora reconocemos como la quinta esencia del estilo de García Márquez. Leo. Mientras esperaba a que hirviera la infusión, empieza la novela, él va a preparar un café con lo último que le queda en la lata, ¿no? Entonces dice, está esperando que se caliente. Mientras esperaba que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él, que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde que terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Es probable que en un taller literario coordinado por Borges, la expresión experimentó una sensación hubiera sido tachada y reemplazada por un más simple, contundente y eficaz sintió. También resulta un tanto dudoso describir un cólico como un nacimiento de hongos y lirios en las tripas, ya que esa colorida imagen está lejos de transmitir un dolor intestinal y el adjetivo venenosos no alcanza para hacer todo el trabajo. Sin embargo, lo que la hace funcionar es la perfecta adecuación del ritmo interno de la escena con el ritmo de la frase. Se trata de la fusión de un momento específico que se desarrolla con lentitud rutinaria, el coronel que espera que hierva el agua, la fusión de eso, con acciones de gran escala que se repiten año tras año. La espera de eso que está esperando él desde hace 50 años, y la llegada de octubre, que llega todos los años, ¿no? Como cíclicamente.
El vínculo entre ambas dimensiones temporales son precisamente esos dolores que el coronel siente en su panza, síntomas internos y externos a la vez. En ese contexto, la expresión experimentó una sensación, compuesta de 10 sílabas, resulta mucho más pertinente que las 2 sílabas de sintió. Es decir, alarga el tiempo la frase, ¿no? Y alarga de alguna forma la sensación también. Mientras que los hongos y los lirios venenosos, lirios que no solo existen en la botánica de García Márquez, sino también en la naturaleza tropical, son los emblemas de la conexión entre el cuerpo del coronel y las variaciones climáticas. Eso es importantísimo en la novela, cuando llueve, cuando sale el sol, todo el tiempo las cosas están pudriendo alrededor, ¿no? Ese clima que después lo vamos a asociar a la literatura de García Márquez inmediatamente, casi como una foto mental, aquí aparece de una manera muy constante. Bueno, esa conexión entre el clima y el cuerpo también aparecerá en el asma de la esposa, que en la novela parece cumplir la función de principio de realidad, pero que en un nivel más profundo también está resignada a lo que les depara el destino, algo que se percibe en su intensa relación con la muerte. La mujer, digo principio de realidad porque siempre está diciendo, dejá el gallo, vendelo, no podemos estar pendientes de eso, pero a la vez hay algo en ella que va en otra dirección, ¿no? y que me parece que se asimila a la esperanza, no sé si llamarla esperanza, es raro, es una sensación que inventa García Márquez, porque es la esperanza y a la vez la conciencia de que es una esperanza absurda, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Yo en un principio quería asociar esta novela con una obra de teatro que se escribe unos años antes, que es Esperando a Godot, ¿no? Pero no, después empecé a ver esta figura de la mujer y a la vez la fortaleza de esa esperanza absurda que tiene el coronel, y me di cuenta que la carta no era lo mismo que Godot. Bueno, decía que en un nivel más profundo también está resignada a lo que les depara el destino, algo que se percibe en su intensa relación con la muerte. De hecho, en la primera conversación que sostiene con su marido en el dormitorio donde ella está postrada porque sufre una crisis de asma, podemos introducirnos en su mente y enterarnos de lo que piensa. La mujer pensó en el muerto. Leemos, y un párrafo después, cuando terminó el café todavía estaba pensando en el muerto. O sea, él le lleva el café a la pieza donde la mujer está postrada porque ha tenido crisis de asmas, le dice que él ya tomó el café, en realidad no tomó nada, se lo dio a la mujer. El coronel es ceremonioso, tiene una dignidad que le viene de quién sabe dónde, ¿no? Porque después su historia militar no es tan profusa como se piensa, es simplemente a los 20 años estuvo en la retaguardia, no mucho más. Sin embargo, tiene un sentido de la dignidad casi como un aristócrata, ¿no? Un aristócrata venido a menos, aunque no sea aristócrata, de hecho. Y suenan las campanas justo en el momento que está tomando el café ella, suenan unas campanas y ahí es la campana que llaman al velorio o a la misa, digamos, del muerto, y entonces ella recuerda a ese muerto. Entonces dice, la mujer pensó en el muerto, y un párrafo después, cuando terminó el café, todavía estaba pensando en el muerto. Casi todo el tiempo está pensando en el muerto la mujer, en los muertos. Y llega a decir algo que el coronel no escucha. Debe ser horrible estar enterrado en octubre. Piensa en el muerto porque sonaron las campanas que llaman al velorio y al entierro de alguien que después nos enteraremos es un músico de la banda del pueblo. Ese muerto, que es el primero que muere por causas naturales después de muchos años, esto ya hablo después, evoca a otro muerto. Agustín, el hijo de la pareja protagónica. Agustín es una figura fundamental en su ausencia, ya que el gallo de riña, y esto recién lo sabremos al principio del siguiente capítulo, le pertenecía a él. Los muertos, o sea, el muerto por el cual acaban de sonar las campanas, y Agustín, tienen la misma edad, con una diferencia de un mes.
El músico muerto nació el 7 de abril de 1922. Eso significa que Agustín, el hijo del coronel, nació el 7 de marzo, fecha que es un guiño de García Márquez, para mí por lo menos, ya que él nació un 6 de marzo, aunque de 1927, ¿no? Hay varias fechas en las cuales se puede reconstruir un poco la historia de Colombia y ciertas cosas biográficas de García Márquez, pero bueno, no he ido por ese lado. Una vez que se ha instalado, ya en la segunda página de la novela, el tema de la muerte, una vez que se ha instalado el tema de la muerte, expande sus tentáculos y va invadiendo toda la atmósfera de la novela con un clima de corrupción y putrefacción, visible en el momento en que el coronel va a buscar el paraguas y lo encuentra destruido por las polillas. En el párrafo siguiente, cuando saca el paraguas del baúl, queda marcado el contraste entre la actitud ingenua o infantil del coronel ante la ruina que lo rodea y la resignada desesperación de su mujer. «Miran lo que ha quedado nuestro paraguas de payaso de circo», dijo el coronel con una antigua frase suya. Abrió sobre su cabeza un misterioso sistema de varillas metálicas. Ahora solo sirve para contar las estrellas. Sonrió. Pero la mujer no se tomó el trabajo de mirar el paraguas. «Todo está así», murmuró. «Nos estamos pudriendo vivos». Y cerró los ojos para pensar más intensamente en el muerto. No quiero olvidarme de señalar que la aclaración de que la muerte del músico es la primera muerte de causa natural en muchos años es una elegante alusión a la violencia social y política en la que estaba sumergida Colombia desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, específicamente desde la Guerra de los 1000 días, que es aquella en la que participó el coronel cuando era joven, aunque todo hace entrever que no disparó una sola bala y su heroísmo se redujo a transportar unas bolsas de dinero en vano, ya que llega una hora después de que se firma el Pacto de Neerlandia, que da fin a la guerra. En otros tramos del relato aparecen varias alusiones a la realidad política colombiana, siempre en una zona difusa entre la verdadera historia y el mito. Historia y mito que en García Márquez no podemos caracterizar como opuestos. Yo ya lo dije antes, ¿no? O sea, la historia y el mito no son cosas diferentes, son partes del relato en todo caso. La más obvia de esas alusiones políticas, o a la realidad colombiana, son las referencias a la censura en los diarios, que hablan del conflicto de Suez y poco y nada de lo que sucede en el propio país. De allí que las noticias importantes circulen de modo clandestino en el pueblo. Y esto es el modo... yo lo descubrí recién en la tercera lectura, qué vergüenza, pero bueno, pero es así. Cada tanto le entregan un papel al coronel que le dicen carta de Agustín. Pero yo digo, pero si Agustín está muerto, ¿cómo puede ser que tenga una carta? Y después me doy cuenta que en realidad no, es una especie de contraseña para decir, bueno, acá va las noticias verdaderas de lo que está pasando en el país, ¿no? Pero no lo aclara en ningún momento de la novela García Márquez, ¿no? Y eso hace de alguna forma que ese secreto de ellos tenga un correlato formal dentro de la misma novela, ¿no? En el modo en que lo cuentan. No dar más información. Si en algo es un genio García Márquez es cómo va dosificando la información. No es un narrador de grandes estructuras, si bien hay una novela genial como Crónica de la muerte anunciada, donde sí la estructura es fundamental. En general cuenta las cosas cronológicamente, pero no cuenta todo, cuenta pedacitos, a veces pone una cosa secundaria y cuya importancia se revela muchísimo después. Bueno, entonces va enganchando al lector a partir de una forma medio lateral que lo hace, bueno, el escritor tan interesante que es, ¿no? Digo, en este punto del modo clandestino en el pueblo, tal vez en esta idea de la realidad política, tal vez no haya que desdeñar en este punto algunos datos biográficos. García Márquez escribió El coronel no tiene quien le escriba en París, donde había viajado a mediados de los años 50 como corresponsal del periódico El Espectador. Pero ese periódico fue cerrado por el dictador Gustavo Rojas Pinilla, que ahora con suerte es una nota al pie de página de la biografía del escritor. Por lo tanto, se quedan sin su fuente de ingresos. En vez de buscar algún trabajo alternativo, se dedica a escribir como loco
mientras crece su deuda con Madame Lacroix, la dueña de la pensión, y él espera que desde Colombia le llegue algún cheque salvador. La situación se parece bastante a la que vive el coronel recluido en su casa de Macondo. Si bien García Márquez nunca desdeñó el trabajo periodístico, de hecho, Relato de un náufrago es un clásico de la crónica periodística, esa inesperada interrupción de su actividad en París ayudó a que consolidara su vocación de escritor de ficciones. Una calamidad se transformó en una oportunidad. Desde esa perspectiva, tal vez la esperanza de recibir una pensión como veterano de guerra o de ganar varios cientos de pesos con el gallo de riña no sea tan absurda como parece en una primera lectura. La terquedad con que el coronel asume la segunda posibilidad, es decir, que el gallo no lo vuelva rico, pero le haga ganar unos buenos pesos, la terquedad, digamos, que implica, entre otras cosas, vender todo lo que tienen y pasar hambre para alimentar a un gallo, puede verse como la asunción de una nueva juventud. Algo que de algún modo está insinuado en los niños que todos los días van a inspirar el gallo. Esos tienen la función de coro, también los niños, no es exactamente así, pero hay un símbolo ahí también. Somos huérfanos de nuestros hijos, dice la mujer en el primer capítulo. Pero esa frase hay que contraponerle otra que figura en el último capítulo, cuando el coronel va a buscar a la gallera el gallo que prometió venderle a su compadre Sabas y que ha sido secuestrado por los amigos de Agustín. El coronel le quita el gallo de las manos a Germán, uno de los amigos de Agustín, y solo puede murmurar entre la gente que está ahí en la gallera viendo lo que sería el entrenamiento del gallo. Solo puede murmurar buenos días. Y dice García Márquez, porque lo estremeció la caliente y profunda palpitación del animal. Pensó que nunca había tenido una cosa tan viva entre las manos. Es decir, que el legado que ha recibido del hijo muerto es un testamento no económico, sino ético y vital. Ético en el sentido de ethos, porque todo el pueblo se siente dueño del animal. Y vital, porque justifica su vida en un momento en que nada parece tener sentido. Lo cierto es que el coronel no puede renunciar al gallo, pues implicaría abandonar la esperanza. Y abandonar la esperanza, recordemos a Dantes, significa entrar en el infierno. El hecho de que tendamos a pensar que ese viejo ridículo alberga esperanzas vanas es un punto a favor de la tensa ambigüedad con que García Márquez cuenta esta historia. Su gran secreto como narrador siempre fue el modo en que va proporcionando la información, cómo los datos significativos se filtran a través de los datos insignificantes. De modo que la historia parece desarrollarse de la manera más natural posible. Aun cuando hay varios cabos sueltos, alusiones inútiles y escenas que solo parecen tener la función de retardar el desenlace, hay muchas cosas, habla de Aureliano de Díaz, o sea, ya él tenía su proyecto de gran saga y hace aparecer personajes que uno dice, para la economía del relato tal vez no son necesarios, pero sí para toda esa otra mitología, ¿no? Entonces alusiones inútiles y escenas que solo parecen tener la función de retardar el desenlace. Pero todo eso se transfigura en el maravilloso capítulo final, en el que se da el lujo de que la palabra mierda suene como la más sublime del idioma. Gracias.